Libres al Sol. Mi nombre es Francisco Mina y este es un podcast de filosofía, arte y educación. Leemos Postdata sobre las sociedades de control de Gilles Deleuze, una selección de párrafos del texto original del autor. Punto 1. Historia. Foucault situó las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX. Estas sociedades alcanzan su apogeo a principios del XX y proceden a la organización de los grandes espacios de encierro. El individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro, cada uno con sus leyes. Primero la familia, después la escuela, acá ya no estás en tu casa, después el cuartel, acá ya no estás en la escuela, después la fábrica, de tanto en tanto el hospital y eventualmente la prisión, que es el lugar de encierro por excelencia. Foucault analizó muy bien el proyecto ideal de los lugares de encierro, particularmente visible en la fábrica: concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a la suma de las fuerzas elementales. Pero lo que Foucault también sabía era la brevedad del modelo. Sucedía a las sociedades de soberanía, cuyo objetivo y funciones eran muy otros: recaudar más que organizar la producción, decidir la muerte más que administrar la vida. La transición se hizo progresivamente y Napoleón parecía operar la gran conversión de una sociedad a otra. Pero las disciplinas, a su vez, sufrirían una crisis, en beneficio de nuevas fuerzas que se irían instalando lentamente y que se precipitarían tras la Segunda Guerra Mundial. Las sociedades disciplinarias eran lo que ya no éramos, lo que dejábamos de ser. Estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es un interior en crisis como todos los interiores, escolares, profesionales, etc. Los ministros competentes no han dejado de anunciar reformas supuestamente necesarias: reformar la escuela, reformar la industria, el hospital, el ejército, la prisión, pero todos saben que estas instituciones están terminadas a más o menos corto plazo. Solo se trata de administrar su agonía y de ocupar a la gente hasta la instalación de las nuevas fuerzas que están golpeando la puerta. Son las sociedades de control las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias. Segundo punto, lógica. Los encierros son moldes, módulos distintos, pero los controles son modulaciones, como un molde autodeformante que cambiaría continuamente, de un momento al otro, o como un tamiz, cuya malla cambiaría de un punto al otro. Esto se ve bien en la cuestión de los salarios. La fábrica era un cuerpo que llevaba sus fuerzas interiores a un punto de equilibrio, lo más alto posible para la producción, lo más bajo posible para los salarios. Pero en una sociedad de control, la empresa ha reemplazado a la fábrica, y la empresa es un alma, un gas. Sin duda la fábrica ya conocía el sistema de primas, pero la empresa se esfuerza más profundamente por imponer una modulación de cada salario, en estados de perpetua metaestabilidad que pasan por desafíos, concursos y coloquios extremadamente cómicos. Si los juegos televisados más idiotas tienen tanto éxito, es porque expresan adecuadamente la situación de empresa. La fábrica constituía a los individuos en cuerpos, por la doble ventaja del patrón que vigilaba cada elemento en la masa y de los sindicatos que movilizaban una masa de resistencia. Pero la empresa no cesa de introducir una rivalidad inexplicable como sana emulación, excelente motivación que opone a los individuos entre ellos y atraviesa a cada uno dividiéndolo en sí mismo. El principio modular del salario al mérito no ha dejado de tentar a la propia educación nacional. En efecto, así como la empresa reemplaza a la fábrica, la formación permanente tiende a reemplazar a la escuela y la evaluación continua al examen, lo cual constituye el medio más seguro para librar la escuela a la empresa.
En las sociedades de disciplina siempre se estaba empezando de nuevo, de la escuela al cuartel, del cuartel a la fábrica, mientras que en las sociedades de control nunca se termina nada. La empresa, la formación, el servicio son los estados metaestables y coexistentes de una misma modulación como un deformador universal. Las sociedades disciplinarias tienen dos polos: la firma, que indica el individuo, y el número de matrícula, que indica su posición en una masa, porque las disciplinas nunca vieron incompatibilidad entre ambos, y porque el poder es al mismo tiempo masificador e individualizador, es decir, que constituye en cuerpo a aquellos sobre los que se ejerce y moldea la individualidad de cada miembro del cuerpo. En las sociedades de control, por el contrario, lo esencial no es ya una firma ni un número, sino una cifra. La cifra es una contraseña, mientras que las sociedades disciplinarias son reglamentadas por consignas, tanto desde el punto de vista de la integración como desde el de la resistencia. El lenguaje numérico del control está hecho de cifras que marcan el acceso a la información o el rechazo. Ya no nos encontramos ante el par masa-individuo. Los individuos se han convertido en dividuos y las masas en muestras, datos, mercados o bancos. Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro como número patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra. El viejo topo monetario es el animal de los lugares de encierro, pero la serpiente es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, en el régimen en el que vivimos, pero también en nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones con los demás. El hombre de las disciplinas era un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, en órbita sobre un haz continuo. Por todas partes, el surf ha reemplazado a los viejos deportes. Es fácil hacer corresponder a cada sociedad distintos tipos de máquinas, no porque las máquinas sean determinantes, sino porque expresan las formas sociales capaces de crearlas y utilizarlas. Las viejas sociedades de soberanía manejaban máquinas simples, palancas, poleas, relojes, pero las sociedades disciplinarias recientes se equipaban con máquinas energéticas, con el peligro pasivo de la entropía y el peligro activo del sabotaje. Las sociedades de control operan sobre máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas y computadoras, cuyo peligro pasivo es el ruido y el activo la piratería o la introducción de un virus. Es una evolución tecnológica, pero más profundamente aún, una mutación del capitalismo, una mutación ya bien conocida, que puede resumirse así. El capitalismo del siglo XIX es de concentración para la producción y de propiedad. Erige, pues, la fábrica en lugar de encierro, siendo el capitalista el dueño de los medios de producción, pero también eventualmente propietario de otros lugares concebidos por analogía, la casa familiar del obrero, la escuela. En cuanto al mercado, es conquistado ya por especialización, ya por colonización, ya por baja de los costos de producción. Pero en la situación actual, el capitalismo ya no se basa en la producción, que relega frecuentemente a la periferia del tercer mundo, incluso bajo las formas complejas del textil, la metalúrgica o el petróleo. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra materias primas y vende productos terminados. Compra productos terminados o monta piezas. Lo que quiere vender son servicios y lo que quiere comprar son acciones. Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el producto, es decir, para la venta y para el mercado. Así es esencialmente dispersivo y la fábrica ha cedido su lugar a la empresa. La familia, la escuela, el ejército, la fábrica
ya no son lugares analógicos distintos que convergen hacia un propietario, Estado o potencia privada, sino las figuras cifradas, deformables y transformables de una misma empresa que solo tiene administradores. Incluso el arte ha abandonado los lugares cerrados para entrar en los circuitos abiertos de la banca. Las conquistas de mercado se hacen por temas de control y no ya por formación de disciplina, por fijación de cotizaciones, más aún que por baja de costos, por transformación del producto más que por especialización de producción. El servicio de venta se ha convertido en el centro o el alma de la empresa. Se nos enseña que las empresas tienen un alma, lo cual es sin duda la noticia más terrorífica del mundo. El marketing es ahora el instrumento del control social y forma la raza impúdica de nuestros amos. El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo e ilimitado, mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha guardado como constante la extrema miseria de 3/4 partes de la humanidad, demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para el encierro. El control no solo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino también con las explosiones de villa miseria y guetos. Tercer y último título de este texto, de este artículo de Gilles Deleuze: programa. No es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale a cada instante la posición de un elemento en un lugar abierto. Animal en una reserva, hombre en una empresa, el collar electrónico. Félix Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su departamento, su calle, su barrio, gracias a su tarjeta electrónica individual que abría tal o cual barrera, pero también la tarjeta podía no ser aceptada tal día o entre determinadas horas. Lo que importa no es la barrera, sino la computadora que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal. Hago un paréntesis en el texto original de Gilles Deleuze. Esto está escrito en la década del 70, es increíble que esté escrito en esa época. Félix Guattari, gran compañero de escritura con Gilles Deleuze, imagina la tarjeta esta individual, no individual, sino individual, del dividuo, del dividido. Y hoy en día, por supuesto que ya estamos, lo tenemos en el presente con las redes sociales, con la localización que tenemos de GPS. Pero bueno, acá una cabeza bastante importante lograba imaginar esto cuando todavía no estaba programado. Cierro el paréntesis, vuelvo al texto original de Gilles Deleuze. El estudio sociotécnico de los mecanismos de control, captados en su aurora, debería ser categorial y describir lo que está instalándose en vez de los espacios de encierro disciplinarios, cuya crisis todos anuncian. Puede ser que viejos medios, tomados de las sociedades de soberanía, vuelvan a la escena, pero con las adaptaciones necesarias. Lo que importa es que estamos al principio de algo. En el régimen de prisiones, la búsqueda de penas de sustitución, al menos para la pequeña delincuencia, y la utilización de collares electrónicos que imponen al condenado la obligación de quedarse en su casa a determinadas horas. En el régimen de las escuelas, las formas de evaluación continua y la acción de la formación permanente sobre la escuela, el abandono concomitante de toda investigación en la universidad, la introducción de la empresa en todos los niveles de escolaridad. En el régimen de los hospitales, la nueva medicina, sin médico ni enfermo, que diferencia a los enfermos potenciales y las personas de riesgo, que no muestra, como se suele decir, un progreso hacia la individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por la cifra de una materia individual que debe ser controlada. En el régimen de la empresa, los nuevos tratamientos del dinero, los productos y los hombres, que ya no pasan por la vieja forma fábrica, son ejemplos bastante ligeros, pero que permitirían comprender mejor lo que se entiende por crisis de las instituciones, es decir, la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación.
Una de las preguntas más importantes concierne a la ineptitud de los sindicatos, vinculados durante toda su historia a la lucha contra las disciplinas o en los lugares de encierro. ¿Podrán adaptarse o dejarán su lugar a nuevas formas de resistencia contra las sociedades de control? ¿Podemos desde ya captar los esbozos de esas formas futuras capaces de atacar las maravillas del marketing? Muchos jóvenes reclaman extrañamente ser motivados, piden más cursos, más formación permanente. A ellos corresponde descubrir para qué se los usa, como sus mayores descubrieron no sin esfuerzo la finalidad de las disciplinas. Los anillos de una serpiente son aún más complicados que los agujeros de una topera. Bueno, finaliza acá el texto, maravilloso para mi gusto, de Gilles Deleuze. Creo que este tema tendría que ser también continuado en el programa, lo terminamos acá para dar después paso a la cuarta de las unidades en el programa de filosofía. Yo creo que sería interesante dar una mirada a lo que el filósofo surcoreano Byung-Chul Han llama sociedades del rendimiento, y como consecuencia, como síntoma de esta sociedad del rendimiento, donde ya estamos pensando en nuestras actuales redes sociales y sus implicancias, una sociedad que también él llama del cansancio, la hiperproductividad, la hiperconexión y el cansancio de este continuo que ya anticipaba Gilles Deleuze. Bueno, no molesto más. Que anden bien.